Les aviso cuando empiece a grabar. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase primero es revisar la actividad que quedó pendiente de la clase de ayer, que era esta de dividir las palabras en sílabas y después descubrir si había hiato o diptongo y definirlo por qué había uno o el otro. Ya eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, empezamos. La primera palabra es ahínco. ¿Quién me podría dar la respuesta a ahínco? Yo, Agustín. Ya, Agustín, dígame. ¿Ya? Ahínco. Ya, entonces sería Hiato en hiato. en ahí, ¿Ya? porque la A es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada con tilde. Perfecto. Entonces, está bien. Seguimos. Después. Después. ¿Alguien? Chiquillos, no se preocupen de equivocarse porque lo podemos resolver juntos. Yo, la Connie. Connie. Después. Ya son dos sílabas, ¿cierto? Después. ¿Qué habría acá? Hiato o diptongo. Hiato. ¿Hiato? ¿Dónde estaría el hiato? Acuérdate que el hiato es la separación de dos vocales en sílabas distintas. No. Habría diptongo. ¿Habría diptongo? ¿Dónde habría diptongo? Diptongo, profe. En la E y la U. En la U y en la E. Ya, ¿y el diptongo por qué se produce? Porque es una vocal. Porque cerrada. La U es cerrada y la E es abierta. Perfecto. Porque seguimos. está cerrada y está con una junta y está con una abierta y cerrada. Ajá. Siguiente, caer. 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 ¿Ya? ¿Quién me dio la respuesta? Connie. Ya, Connie. Caer. Entonces sería hiato o diptongo. Ando pensando porque... Acuérdate que diptongo es cuando quedan juntas y hiato es cuando quedan separadas. Un hiato. Sería hiato, ¿ya? Hiato. ¿Por qué hay hiato? Porque se separa la A con la A. E. ¿Y por qué se separan? Porque no puede estar juntas. Porque son dos vocales Abiertas. juntas. Seguimos. Por eso aéreo. Yo puse aéreo. Entonces, A, E, D, O. Acá hay dos. A ver, déjenme revisar algo. Sí, hay dos. Hay dos. La primera está en AE. Sí. Porque es una abierta junto con otra abierta. Ajá. Y lo mismo pasa en EO. EO, porque serían dos abiertas. Entonces ahí tendríamos dos Abiertas. Dos hiatos. Ya en la palabra aéreo hay dos hiatos. En la AE y en la EO. Seguimos. A una. A una. Bien. ¿Qué habría acá? Es hiato. Hiato. ¿Por qué? Porque lleva tilde, la vocal cerrada. Ya. ¿Y se le antecede qué cosa? ¿Una vocal? Abierta. Abierta. Perfecto. A una. Después nos vamos con teatro. ¿Alguien que me dé la respuesta? La Connie. Connie. Teatro. Ya. Teatro. Perfecto. Son tres. ¿Qué tendríamos acá? Hiato. Hiato. Connie, acuérdate que el diptongo es cuando quedan juntas y hiato es cuando quedan separadas. Tenemos hiato. ¿Por qué habría hiato? Porque son vocales abiertas. Perfecto, porque hay dos vocales abiertas, la E y la A. Porque están juntas dos vocales abiertas. Ajá. Seguimos. Prohibido. Prohibido. Entonces es prohibido. ¿Ya? ¿Qué tendríamos acá? Diptongo. ¿Diptongo? No es un hiato.
No sé, pues Sí. díganme ustedes, pues si ustedes me están dando la respuesta. Agustín, ¿me escuchas? Está difícil. Sí, Agustín, ¿qué pasa con prohibido? prohibido. Hay diptongo en hoy. Hoy. En La hoy, ¿cierto? Entonces sería prohibido. Son 3 sílabas, ¿cierto? Sí. Entonces, hiato. Prohibido. Entonces sería diptongo en proi y quedan juntas la O, la H y la I. ¿Y por qué quedan juntas? Porque es palabra abierta. No, vos. Porque es una vocal Esa palabra vocal Abierta, separada. cerrada. abierta con una cerrada Están juntas. y están juntas. Seguimos. Raíz. 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 Perfecto. ¿Qué es lo que hay acá? Es Sería hiato, un hiato Hiato. porque son ¿Por las qué? palabras. porque lleva tilde en una vocal cerrada. Ya, porque la vocal cerrada lleva tilde y la acompaña ¿qué cosa? Una vocal Una vocal abierta. 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 Entonces una vocal abierta más una vocal cerrada con tilde se produce hiato. Seguimos. Búho. Yo la Connie. Connie. Ay, pues, la mano. Búho, Búho. ¿Ya? que es una hiato porque no, diptongo porque Hiato. ¿Es una pura sílaba? me confundió. No, A ver, es Agustín. hiato. ¿Hay alguien que tenga búho hecha bien? ¿Qué? Profe, ¿Alguien que tenga búho hecha bien? profe. ¿Quién? No, no, es que en búho, ¿quién se quedaría la H? Siempre es la. H es Siempre mudo, es. ¿no? Serían dos vocales. Entonces quedaría, si Porque la la partida H en la es mitad, muda. quedaría con HO. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se separa búho? Búho. Se separan dos, ¿cierto? ¿Y qué Sí. habría ahí? Hiato. Hiato, ¿por qué? Porque lleva tilde en una vocal cerrada. Digo, en una Ya, vocal abierta. porque es una Cerrado. vocal cerrada con tilde, que la sigue, Y ¿qué porque cosa? es Una vocal abierta. abierta. Perfecto. Nos vamos entonces con museo. Museo. ¿Ya? ¿Alguien que ¿Sería diga que así? se separe distinto? ¿Está bien? ¿Está bien museo así o no? ¿Qué dijo? Museo. Yo encuentro que está bien. Está bien. Entonces, museo. ¿Qué tenemos acá? Es hiato. Yato. ¿Ya? ¿Y dónde estaría el yato? Estaría entre la E y la O. Entre la E y la O. ¿Por qué? Porque es una vocal abierta y otra abierta. Porque es una vocal Exacto. abierta con Porque son dos vocales abiertas. Seguimos. Férreo. fe, fe. Yo, Agustín. Agustín. Ferreo. Ya, férreo, perfecto. ¿Qué tendríamos? Hiato. Tendríamos yato. ¿Por qué? Porque hay una abierta junto a otra vocal abierta. Porque hay dos vocales abiertas juntas, ¿cierto? Seguimos. Sí. Camión. Camión. Creo que Camión. es así. ¿Cuántas sílabas tendría? Camión. 2. ¿Alguien que Tres. diga algo contrario? Tres. ¿Quién dice tres? K. La Connie. Connie. Es que yo pensé que era camión, pero An- es camión. Antonella, Así. no hemos dicho todavía cuál es la palabra, la respuesta correcta. ¿Quién dice que tiene dos? Yo, ¿Quién es yo? Omar. Omar. Tú dices que tiene dos. ¿Quién dice que tiene tres? Yo la Connie. Connie. Entonces, camión se separa en dos. Es camión. ¿Ya? ¿Y qué tendríamos acá? Tongo. Un diptongo. ¿Por qué hay diptongo? Porque hay una Porque vocal. está. Porque está.
El diptongo está en Porque hay mute, una vocal abierta y otra cerrada. en orden. Hay una vocal cerrada más una Abierta. abierta, porque Abierta. la I es cerrada. ¿Ya? Seguimos. Sí. Teníamos camión. Bujía. Ah, no, no creo que. ¿Qué Profe, pasa ahí? esa palabra no la entendí. ¿No sabes lo que es una bujía? No. La bujía es una parte de un motor, es como una ampolletita que lleva el motor, que entiendo que lo que produce es una chispa para que se encienda la benzina y haya combustión. Esa es como la función de una bujía. Ya. Ya es como una Ya. ampolletita chiquitita. Es que al principio pensé que decía como brujía, algo así. No, es bujía, bujía. Yo también. Pero Ya. decía bujía. ¿Qué me va a decir cómo se separa bujía? Bujía. Bujía. Entonces tiene 3 sílabas, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y qué es? ¿Con qué nos encontramos acá? ¿Yato, diptongo? Hiato. Hay un yato. ¿Por qué? Está. Porque tiene. Sí, se hablan todos al mismo tiempo, no les entiendo. Antonella, ¿por qué? Ah, porque está con tilde en una sílaba cerrada. Una Una vocal vocal cerrada con cerrada. tilde acompañada de De una abierta. una vocal abierta. Perfecto. Seguimos. Nos queda huérfano. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se separa? Yo la Connie. Connie. Huérfano. ¿Huérfano o huérfano? Huérfano. Ya, entonces sería, según tú es huérfano, ¿cierto? ¿Y a quién dice que se separa de alguna otra manera? Dice que está mal. Agustín. La Antonella. Yo, la Antonella, o sea, el más. Agustín, Me equivoqué. ¿tú viste la palabra Hay primero? copias. Agustín. Qué bueno. Ay. Huérfano. Perfecto, es Eso mismo. huérfano. Son 3 sílabas, No. ¿ya? ¿Y Huérfano. qué nos encontramos acá? Agustín, El diptongo. tenemos un diptongo. ¿Por qué hay diptongo? Porque la U es una vocal cerrada y la E una abierta. Ninguna cerrada. Una vocal cerrada más una abierta. Perfecto. Y la última es huir. ¿Quién? Yo la tengo. ¿Antonella? Huir, así como No se separa. pronuncia, ¿O huir. sí? No, ¿Quién dice que se separa? no se separa. ¿Quién dice que se separa? ¿Hay alguien? No, yo esa no la hice. ¿Alguien que diga que Yo. se separe o todos dicen que queda junta? La Connie. Connie, ¿se separa? Yo no sé. Sí, en U-I. Ah, tú dices que tiene 2 sílabas. Profe, ¿Quién me habla? yo. ¿Quién es yo? Anto. Yo antes pensaba que era como dice la Connie, pero es huir. Es una sola sílaba, no se Eso. separa. ¿Y por qué no se separa? Porque es una Uy, cerrada ahí la más pilló. una cerrada. Exacto, porque las dos vocales que están juntas son 2 cerradas. Entonces, según la regla que vimos ayer, cuando hay 2 vocales iguales, o sea, en el diptongo. Ah, no, pero. Porque Profe, eso no. según la regla del huir. Ah, no, Profe, nada que ver. Estoy hablando de otra cosa, no, estoy hablando de otra cosa. Es una vocal Profe, cerrada y una. una cerrada también. Son 2 vocales cerradas. Y eso no estaba en Sí. la regla, ¿cierto? Sí, yo No. se lo había No. preguntado, profe. Sí, pues, era lo que hablábamos ayer con el Agustín en clases. Que qué pasaba cuando había 2 vocales cerradas juntas, y en este caso de huir, las 2 cerradas quedan juntas en la misma sílaba. Entonces no hay que separarlas. ¿Ya? Pero es ¿Y eso sería diptongo. diptongo? Es diptongo, claro. Ya No se veo. separa, es huir. No es u espacio ir, es huir. Una pura sílaba, y la u y la i son 2 vocales cerradas que quedan juntas. ¿Ya? Según lo que conversábamos con el Agustín ayer, entonces pareciera, porque vimos varios ejemplos, que siempre que hayan 2 vocales cerradas, parece que también quedan juntas. Eso quedamos Agustín ayer, ¿cierto? Según lo que analizamos los ejemplos. Sí. Sí, ya, eso. Usted me dijo, profe. Sí, pues eso es lo que conversamos. Porque yo no busqué la regla, sino que busqué palabras, y parece que como que todas concluyen en que si hay 2 cerradas juntas, quedan en la misma sílaba. Profe, pero esto también tiene como regla, así ¿Profe? como uno.
Son, como usted decía, que estos también tienen como regla. Claro, pues, podemos concluir entonces que si hay dos vocales cerradas juntas, siempre van a quedar en la misma sílaba, no se separan. ¿Ya? Según el análisis de los ejemplos que vimos ayer. Si ahí encuentro otro, después les digo, pero no he encontrado ninguno. Profesor, Omar, hoy día vamos a ocupar el libro. no, hoy día solo vamos a trabajar con el cuaderno. Hay otra pregunta, ¿esto lo editan o no? ¿Qué cosa, los videos? Sí. No, algunos sí, creo que le ponen como el logo y el nombre de la clase, como si tú preguntas si es que lo cortan. Ah, sí, porque corten esa parte cuando dije Antonella. Ah, no Quedó muy importa, raro. si da lo mismo. Ya, seguimos Da lo entonces. mismo. Profe, Agustín, que Bueno, ahorita entonces, busqué diptongos ¿ya? y me apareció, ¿Te aparece la regla? sí, Ah, bueno, diptongos homogéneos, I, sí, U y viceversa. claro. Homogéneo se refiere a que son dos vocales del mismo estilo. Dos cerradas Ujú. o dos abiertas, ¿o no? Así debería definirlo. ¿Sí? Mm, Profe, cuando es solo hiato, uno puede llevar tilde o también puede tener diptongo o tilde, así como Eso es lo que vamos a en ver hoy día. alguna... Eso es lo que vamos a ver hoy día. Porque, por ejemplo, la palabra camión, ¿qué pasaba con camión? ¿Cómo se separaba? Camión. Entonces, el mión, que es la segunda sílaba, tiene dentro un diptongo, ¿cierto? Pero si te das cuenta, la O Sí. lleva tilde. ¿Pero por qué lleva tilde? ¿Quién sabe? Mm. Ah, ya. no sé, se me olvidó. ¿Nadie sabe? Ya, ¿por qué lleva tilde? Porque es una palabra aguda terminada en N. Entonces justo cae que la sílaba tónica donde se carga la voz es la última, es una palabra aguda y lleva tilde. No lleva tilde porque es diptongo, lleva tilde porque es una palabra aguda. Profe, Ujú. ¿Almendra? entonces por cada palabra que tenga así como al final ion, siempre va a llevar tilde en la O. Sí, Ah, ya. siempre y cuando la sílaba tónica sea el ion, como Sí, canción, camión, avión, sí. ¿ya? Entonces, título, hiatos y diptongo, y la pregunta que deberíamos hacernos, ¿cuándo llevan tilde? Y ahí está el objetivo, anótenlo y comenzamos. Déjenme ver que alguien está ingresando a buena hora a clases. Y ahora sí, ¿Quién era? creo que era el Nico. Nicolás. Qué buena hora. profe, Agustín, Profe, ahora estamos hasta la 1:45. hasta la 1:15. Sí, a la 1. Agustín, Ah, la 1:15. ¿usted cree que alcancemos a hacer la clase bien? ¿por qué queda una hora, dices tú? Sí. Sí, pues sí, me falta solo ver una parte pequeña, es como una pura diapositiva la que van a anotar. Mm, ok. Ah, ya. Porque después no tenemos más clases. Después del almuerzo. Porque después viene esa... ¿En serio? por- A ver. Sí, porque Sí, después porque viene después esa viene cosa el de taller fuerza. de matemática. Entonces no hacen. Profe, Omar, ¿por qué no se descarga el Fortnite? El Fortnite. porque no tengo dónde jugarlo. Ah, y en el suelo, o sea, en el suelo. ¿En el celu no le cabe? No me corre. ¿Y en el compu tampoco? Tampoco. Ya terminé, profe. ¿Ya? Vayan avisándome cuando terminen. Terminé, profe. ¿Ya? Profe, ¿Él vendrá?
una vez usted Terminé. mandó un video de una clase. Ujú. ¿Y por qué cuando usted graba como que se pone en un costado como negro y el que habla como que se muestra en su cámara, así como Porque el programa, el Google Meet, lo que hace es que detecta a la persona que habla y la pone como en primera persona. Ah, ya. Por eso Sí, en sí. las grabaciones queda así, Ah, Primera persona, tipo videojuego. como O videojuegos. No, me refiero a primera persona que deja solo al que está hablando como en la pantalla grande. Y al profe lo deja como en una pantalla chiquitita. ¿Ya están listos? no. Listo. ¿Listo? Listo. Ya. Seguimos entonces. Listo. Seguimos. Sí. La actividad inicial la vamos a hacer todos juntos, entonces pongan como título recuperando lo aprendido y lo vamos a ir respondiendo todos juntos, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Entonces, título recuperando lo aprendido. Y lo primero que tenemos que hacer es descubrir, porque según lo que hablamos en la clase pasada, hay un elemento que se llama sílaba tónica, que es importante que nos acordemos qué significa, ¿ya? La pregunta es, ¿cuáles son las sílabas tónicas de las siguientes palabras? ¿Ya? Entonces me van a ir ayudando. En la palabra emoción, ¿cuál es la sílaba tónica? Sion. Sion, ¿ya? Perfecto. Entonces la palabra emoción, su sílaba tónica es sion. Y si tuviéramos que clasificarla en aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, ¿qué tipo de palabra es? ¿Quién se acuerda? Aguda. Es no me palabra acuerdo. aguda. Es palabra aguda. Acuérdense que las agudas son las que se tildan al final, en la última sílaba. Profe, esto, esto no se anota ni nada de No, eso, ¿cierto? lo vamos haciendo juntos. Solo se anota recuperando lo aprendido. Claro. Ah, ya. Seguimos. La palabra recorría. Profe, Recorría. profe, duda. Dígame. Emoción, ¿cuál era? La última, en Sion. Ay, ya, gracias. Entonces, Pero, profe, anotamos opción. Ustedes anotan la palabra emoción y subrayan Sion, que esa sería la sílaba tónica. Ah, ya. Y la pregunta no. No, pues solo el desarrollo, igual como lo tenemos siempre. Ya. Entonces, en emoción, la sílaba tónica es Sion. Sion, la última. ¿Qué pasa en recorría? ¿Ya? Y A. Recorría se separa en re, co, ri, a. Hay un hiato ahí porque hay una sílaba cerrada con tilde y pues ahí que la Entonces sigue una sería abierta. ri. En ri, ¿ya? Entonces, re, co, ri, a. En ri estaría la sílaba tónica. Y se separa porque hay un hiato. ¿Qué se anota? En ri. Sí, pues en ri. Tiene que anotar la palabra completa, recorría y subrayas ri, que sería la sílaba tónica. ¿cuál vamos? En la segunda. Profe, yo por ejemplo, en Sion y ri la anoté con color. Mejor, pues. Ya. Seguimos. En el caso de piénsalo, ¿cómo se separa? Piénsalo. No me suena muy bien. No me suena muy bien. Me equivoqué. Piénsalo. Se separa en Bien. piénsalo. Tiene 3 sílabas, ¿cierto? Bien. Sí. Sí. Piénsalo. ¿Cuál es la sílaba tónica? Bien. 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 Ya, bien, exacto. La sílaba era, profe? tónica es como a donde se carga como más la Donde se voz. carga la voz, claro.
Ya. Déjenme verificar algo porque según la regla debería haber un hiato y el Agustín tenía la razón. Déjenme verificarlo. No, profe. No. Déjame verificarlo, Agustín, si tengo una manera de revisarlo. Profe, ¿cuál era la tercera? Ay, ya. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Profe, piénsalo, ¿cuál era? Bien, ahí es la que se carga. Y en pasillo, o pasillos, Sí, yo. ¿cómo se separa? Yo. Yos. ¿Dónde se carga la voz? Ay, con eso. En Jos. En yo. La palabra es pasillos o pasillos. Sí, sí. En sí. Entonces el sí es la sílaba tónica, la segunda sílaba, o la penúltima en este caso. Sí. La palabra pasillos, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula? ¿Grave? Palabra grave, perfecto. ¿Y recorría? Esdrújula. ¿Esdrújula? Aguda. Recorría. Aguda. ¿Aguda? Ah, ¿Grave? Es grave, igual que pasillos. Gravedad. Vámonos con la 2, entonces. ¿Cuándo se produce un diptongo? Según lo que vimos en clase. pero, profe, Agustín. ¿por qué recorría es grave? Porque es recorría y el tilde está en la I. En las penúltimas sílabas. Ah, La última es A. Sería, si se cargara la voz ahí, sería aguda, pero se carga en la I, que es la grave. Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. ¿y cuándo es esdrújula? Cuando Se me se olvidó. carga la voz en la antepenúltima. Ah, Y la sobresdrújula es anterior a la antepenúltima. Eso lo vamos a recordar porque es para la actividad del día viernes. Entonces, ¿cuándo se produce un diptongo? Según lo que vimos en clase. cuando hay una vocal cerrada junto a una abierta. Ya, pero eso es una de las reglas. En general, ¿cuándo hay un diptongo? Cuando las dos vocales quedan Juntas. juntas en una misma sílaba. ¿Ya? Esto es le estoy preguntando como la definición en general. Entonces, ¿cuándo se produce un diptongo? Cuando las dos vocales vocales quedan juntas en una misma sílaba. sílaba. Uh-huh. ¿Están anotando eso, supongo? Sí. ¿Cómo era, profe? Profe, en una misma sílaba. En una misma sílaba. Entonces, diptongo se produce cuando dos vocales quedan juntas en una misma Sílaba. sílaba. ¿Y cuándo se produce un hiato? Cuando... Profesor, ¿se produce cuándo? Cuando quedan juntas en una misma sílaba, ese diptongo. ¿Cuándo se produce un hiato? Cuando quedan dos de la misma... ¿Cómo se llama esto? Cuando dos vocales. Sí, cuando dos vocales quedan como del mismo tipo juntas. No, ¿O no? Ya, hiato. profe. ¿Almendra? Ah, yato. Cuando dos vocales por su tipo deben ser separadas en dos sílabas distintas. Perfecto. Entonces, hiato es cuando dos sílabas, debido a su tipo, deben ser separadas en vocales distintas. Me equivoqué en lo otro. Hiato. ¿Se puede Ocurre repetir? cuando dos vocales, Cuando dos vocales por su tipo, deben ser separadas en sílabas Diferentes. diferentes o distintas. separadas en dos sílabas
distintas. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Y estas 4 de que están acá no tienen que anotar nada, solamente lo vamos a hacer así como a viva voz. No quiero que anoten nada porque necesito que aprendan a reconocer yatos y diptongos sin necesidad como de hacer tanto trabajo, sino como mentalmente. Entonces, la palabra Claro. jesuita, ¿qué sería un yato o un diptongo? ¿Cuál? Jesuita. 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 ¿Yato o diptongo? ¿Diptongo? ¿Cierto? No. Es Un yato. jesuita. O sea, la U y la I van a quedar juntas. ¿Qué sería? Ah, no. un Profe, yato. sería hiato. Diptongo. Diptongo. ¿Diptongo? Porque es Ah, ¿Por qué? jesuita. La U y la I quedan juntas. Ah, sí. Seguimos. ¿Qué pasa con viento? Viento. Pero, profe, ¿es viento? Yo se las estoy separando. Viento. Es hiato. Diptongo. 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 Viento. Son 2 sílabas y la I y la E quedan juntas. Diptongo. Ahorcado. Es ahorcado. Diptongo. Yato. Ahorcado. Yato. Yato. ¿Por qué es yato? Yato. Porque Porque las dos vocales están separadas. Porque La las A dos y la O. vocales están separadas. Bien. ¿Y qué pasa con teatro? Es hiato. es diptongo. Teatro. Diptongo. Yato. Hiato. Teatro. No, ¿Qué es? no, es ¿Diptongo? Teatro. Yato. 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 Porque están porque separadas. es hiato porque queda con la E. La E y la A quedan separadas en Lo sílabas estaba diciendo distintas. todo el rato. Se la estoy diciendo hasta con los gestos. No, Ya. que lo dice y como que uno se dice, no, tiene que ser la otra. Ya, escúchenme. Van a anotar esto que está acá y después se los voy a explicar. Es la única diapositiva que vamos a trabajar hoy día. Bueno, Ya. ¿Ya? Así que anoten esto. Les doy, no sé, 10 minutitos más o menos. Sí, yo creo que en 10 minutitos alcanzan y después los explico. Después de esto va a venir una actividad. Y después viene la actividad de cierre. Profe, ¿qué significa esdrújula? Esdrújula es un tipo de palabra en razón de su acentuación. Ya. Profe, Agustín. si esta es la única diapositiva, Ujú. entonces no hay una diapositiva así como los diptongos cuando llevan tilde. Porque eso se los voy a explicar al final, después de esto. Mm, Porque no hay una para el diptongo no hay una regla como para el hiato. ¿Ya? ok. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo. Profe, fue a tomar agua. Estoy No, acá. ahí ¿Alguien me había preguntado algo? el Omar. Omar, Profe. dígame. ¿es necesario escribir los yatos se acentúan cuando, o sea, en los siguientes casos? Sí, anótalo O- igual. Sí, anótalo. Si no, ¿Sí? no tienen que anotar Ya. tanto hoy día, así que anota todo no. Ya.
Profe, Dígame. ¿acentúan es un hiato por la U con tilde? Sí. ¿O? ¿Mm? De hecho, acentúan es un ejemplo de la primera regla. Profe, ¿Almendra? después nunca he llevado Z. ¿Cómo? Después nunca Ujú. he llevado Z en alguna. ¿Lleva dos zetas? No, nunca he llevado alguna Z, solo S. Ah, no, pues. No, ahí la palabra pues no existe con Z. Ah, ya. ¿Cómo van? Terminé, profe. Ya. Profe, Dígame. ¿vamos a hacer la actividad todos o...? No, se hace individual. Ah, Vayan avisándome cuando terminen.
Yo ya terminé. Ujú. Terminé, profe. Ya. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? El Roberto terminó, dijo por el chat. Yo, profe. Yo, la Connie. Connie, ¿tú Yo, no has profe. terminado? El Yo Nico ya y el terminé. Roberto terminaron. Ya, vamos a esperar La al resto. Isidora también terminó. Ya. Ok. ¿Qué pasó? Estamos esperando que terminen de escribir para explicar. No es que se me salió. Profe, la Connie se ve negra. Digo, así como que se ve la pantalla súper ¿Oscura? oscura. Ah, ahí Algo está le- la algo Connie. le tiene que haber Porque pasado. puse la goma. Puse la goma. Ah, Miren. yo dije, a lo mejor la cámara de la Connie está mala, no sé. Niñas, hay gente que no ha Más terminado tarde. todavía. Listo, profe. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Totus. Profe, se me cerró la aplicación. Dijo que se había detenido. ¿Qué cosa? ¿Qué aplicación? El Meet. Ah, Por eso me fui. pero te pudiste volver a conectar, así que no hay problema. Sí. Agustín, ¿terminaste de anotar? Sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí, técnicamente, sí. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía? Ya, con eso doy por hecho que todos terminaron. Ya, espérenme, que necesito que vean lo que escribí en mi pizarrita, que en el fondo es una croquera. ¿Alcanzan a ver estas palabras? Sí. ¿Qué dicen? Afonia, ciénega. Ciénaga. Ya, las palabras son Ciénega. afonía y ciénega. Afonía afonía. y ciénega. Sí. ¿Ya? La palabra afonía, ¿qué significa? De... Ah, ¿Afónica? I don't know. ¿Qué significa cuando yo estoy afónico? Así como que no puede hablar. Exacto, afonía es como la ausencia de voz o no poder usar la voz o no poder hablar. Ya es como cuando uno está resfriado y se te va la voz, se le llama afonía, ¿ya? O sin sonido también se puede entender. O Y afónico. ciénega, ¿qué significa? ¿Quién sabe? Cuando estás Es ciego. un lugar No, pantanoso. porque es ciénega. ¿Se niega? No, no tiene que ver con negarse. Ya, ciénega es un sinónimo de pantano. ¿Ya? Pantanos de Ciénega y pantano son parecidos, son como un lugar así como con agua estancada, medio oscuro, ya, etcétera, ¿ya? Entonces, según la regla que yo les presenté acá del hiato, dice que hay un hiato que siempre se va a tildar cuando la sílaba tónica caiga sobre ¿qué cosa? Está en una Vocal cerrada. Vocal cerrada. Entonces, ¿cómo separarían afonía ustedes? Afonía. Ya sería Afonía. a, fo, nia Afonía. Sí. y podría ser así, a, fo, ni, a. Así, ¿Cuál suena mejor? Roberto puso así.
A ver, Robert, sí, Roberto puso en el chat. déjeme ver qué puso el Roberto en el chat. Puso afonía. Sí, como dice el Roberto, es como se separa, ¿ya? Entonces, lo voy a separar. Déjenme marcarlo. Entonces, ya, así se separa. ¿Ya? ¿Dónde cargan la voz? Afonía. Afonía. Ni. ¿Es afonía o afonía? Afonía. Ni. En la Ni. ¿A dónde se carga la voz? En la En ni. En el ni, ¿cierto? Acá. en el Ah, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí en el nia? ¿Por qué están separadas? Porque es una... porque ya debe llevar es un hiato. Porque es un Hiato. es un hiato, ¿ya? hiato. ¿Cierto? Tenemos un hiato. ¿Y dónde se ¿Y carga por la qué voz? hiato? El nia. Digo, el ni. Agustín, ¿qué pasó? Profe, ¿por qué un hiato? Porque se separa la I con la A, pues. ¿Pero por qué se separa? Pero es que Porque es una la I vocal cerrada más una abierta. abierta. Pero aquí viene el por qué es el hiato. ¿Dónde se carga la voz? El ni. El Pero ni. debe llevar tilde. Entonces lleva Tilde. tilde. Yo lo dije. Entonces ahí se cumple la regla. Pero, profe, ¿qué? No importa. ¿Pero entendiste ahora, no? Sí, ahora entendí. Entonces tenemos un hiato y hay que separarlo. Pero como la sílaba tónica de este hiato es la I, que es una vocal cerrada, debe llevar tilde sí o sí. ¿Se entiende? Sí. Sí. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa con ciénega? ¿Cómo la separarían? Sí, no. Yo creo que 100 y nega. 100 nega. ¿Cómo la separarían? Yo creo que 100 nega. Nega. Sí, nega. La separarían en sí, nega. ¿Alguien Sí. más? Yo, profe, yo digo que es 100. No, 100 nega. Sí, nega. ¿Ya? ¿Quién más? Vamos dándome ideas. Necesito que me las den. Cienega. Sí, nega. La Constanza dice sí, Que es nega. sí, sí. Nega dijo la Connie que era como algo así. Ya, vamos a revisarla. Entonces, se separa. Les voy a marcar. Se separa. Ay, que sea la mía. ¿Alcanzan a verlo? ¿Qué? 100. Está. Es Ay, no, sí, me equivoqué. Como Era la puse yo. 100 Está bien, nega. como la- Sí, nega. ¿ya? Entonces, si la tienen que clasificar, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? Sí. ¿Yato o diptongo? Es un Diptongo. diptongo. Es diptongo. ¿Por qué? Porque está junto a una vocal abierta con una cerrada. Exacto. Y lleva tilde acá. ¿Por qué lleva tilde acá? Porque ahí es donde se carga la voz. ¿Ya? ¿Y qué tipo de palabra es? Aguda, grave, Diptongo. 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 Esdrújula. esdrújula. ¿Y cuándo se tildan las palabras esdrújula? Siempre. Siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan con este ejemplo? Lo siguiente. Resulta ser que los hiatos, como veíamos acá en los ejemplos, se van a acentuar o van a llevar tilde en este caso cuando al producirse un hiato, una vocal cerrada sea antecedida por una abierta o una cerrada siempre y cuando se cargue la voz, como el caso de afonía. Nosotros decíamos que afonía tenía un hiato, pero la I, que es una vocal, ¿qué tipo de vocal es? Cerrada. Es la vocal tónica, porque aparte de ser cerrada y producirse un hiato, hay un tono ahí. Yo me cargo en la I, asonía, ¿ya? Entonces, obligatoriamente va a llevar tilde. En el otro caso, cuando hay hiato y la palabra queda separada, va a seguir las reglas de la ortografía común.
si por ejemplo en el caso de océano tenemos océano, aquí se produce ¿qué cosa? Una drújula. No, pero ¿qué se produce acá? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Por qué está separado? ¿Hiato? Porque ahí es donde se carga la voz. Porque ahí tenemos un hiato, ¿cierto? Ahí tenemos un hiato y lo separamos. Entonces la palabra queda separada en océano. ¿Dónde se carga la voz? En sea. En C. Acuérdense que son dos vocales distintas. O, C, A, no. Entonces, como se carga en el C, aplica la regla común y corriente. Palabra aguda, grave, esdrújula. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde, ¿ya? Entonces, dígame. Que entonces hay que fijarse bien en la sílaba tónica. Siempre hay que tener ojo en la sílaba tónica. Profe, vamos a tener que hacer esto. Vamos a empezar a hacerlo hoy día y lo vamos a terminar el viernes. Y ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer. Ah, ya. Hoy día lo que yo pretendo que hagan son dos cosas. Una, o en realidad son tres. Me van a separar todas estas palabras. Voy a sacar algunas para que no sean tantas, ¿ya? Déjenme, Ya. para que no sea tan larga la actividad. Espérenme. Que prefiero que lo hagan bien a que hagan muchas. Vamos a sacar esta. Y vamos a sacar esta. ¿Ya? Prefiero que lo hagan bien a que hagan muchas. Entonces, ¿qué van a hacer con estas palabras? Van a anotarlas, las van a separar por sílabas, ¿ya? Me van a decir dónde hay un hiato o un diptongo, igual como lo hicimos en la actividad inicial, pero aparte me van a tener que decir si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Profe, ¿cuál era la palabra sobre drújula y esdrújula? Ahí es donde viene la tarea para ustedes. Como tienen la posibilidad de meterse a internet, van a tener que buscar en internet la definición de cada una de ellas para acordarse. Si tienen dudas me van a preguntar, pero primero van a averiguar por su cuenta. Pero Ya. Profe, si luego está más Espérenme. cortado. Agustín, te escucho. No dije nada. ¿Ah? ¿Alguien me habló? Yo, Connie. Connie. ¿Puedes repetir de nuevo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la actividad? Anotan la palabra, ¿ya? La separan en sílabas, como la hice yo con las rayitas, igual como se los mostré en el ejemplo, ¿ya? Me van a decir si hay un hiato o un diptongo, lo van a marcar donde está, y me van a decir si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. ¿Te entiendo, no? Sí. ¿Por Profe, qué? esta actividad la tengo que terminar hoy día. Lo ideal es que sí, tienen media hora para hacerla. ¿Por qué? Escúchenme. Porque si ustedes separan mal las sílabas, las palabras pueden pasar de ser graves a ser agudas, o de ser graves a ser esdrújulas y así. Entonces, si separan mal las sílabas, usando el hiato y el diptongo, es probable que clasifiquen mal la palabra también. Es para que vean la importancia de aplicar bien el hiato y el diptongo. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Comiencen a trabajar. Ya. Voy a hacerles un ejemplo de lo que tienen que hacer. Profe, Dígame. ¿hay alguna palabra que así como no se divide en sílabas? O sea, sí, Tipo, sílabas, vimos huir. pero solo se puede de dos en adelante. ¿Cómo de Sí. 12 en adelante con dos sílabas? Sí, decís tú? sí. Sí. ¿Se puede separar de dos en adelante o...? Tipo, no puede hacer media sílaba. Po. Profe, Ya. profe, ¿qué es guarnición? Guarnición se le llama a las cosas que acompañan a un elemento central de un alimento. Por ejemplo, si yo te digo que la comida de hoy día es bistec, ¿ya? Y le pongo papas con mayonesa, la papa con mayonesa es la guarnición. Es lo que acompaña a algo. ¿Ah? Profe, ¿y esa que dice ¿Cómo se ve? rehuye? Rehuir. Sí. Rehuye es como hacerle el quite. Ya. Voy a hacer el ejemplo para que vean lo que tienen que hacer. Profe, Agustín. una palabra aguda, palabra grave lleva tilde cuando termina en una
vocal. ¿En una N, en una S o en una vocal? Mm. Ah, no, espera. La palabra grave me dijiste, ¿cierto? Sí. Ah, las graves se tildan cuando no terminan en NS vocal. Ah. Voy a hacer enviudar. Pero, profe, Ujú. entonces... A ver, no. ¿Por qué púa lleva tilde? ¿Púa? Porque ¿cómo se separa? ¿En 2 sílabas? Ya, pues. Se separa en pu, a. Ah, y termina en vocal. Bueno. A ver, déjame buscarlo. Voy a buscarla, porque a lo mejor puede ser una... ¿Cómo se llama? Puede ser una excepción a la regla. ¿Qué le pasó, profe? Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué. Déjame verificar algo y te digo al tiro por qué. Púa. Agustín. ¿Qué? Púa es una pura sílaba. No, en serio. Ahí está por qué lleva tilde. Pero, ¿y por qué? Si U es una vocal cerrada y lleva tilde, ya es una abierta. Porque puede ser una excepción a la regla. Pues. Profe, entonces púa es solo púa. Púa es una sola sílaba. Entonces no es púa. Mira, Agustín, mira, escúchenme. Púa es una pura sílaba, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cierto? La borro el tiro. Si es una sola sílaba y la voz se carga en la última sílaba, ¿qué tipo de palabra es? ¿Sería esdrújula? En la última. Sería aguda. Y las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esa palabra? Que se aplica a la regla de la ortografía normal, pues, porque es una pura sílaba, aguda, terminada en vocal. Me explotó la cabeza. Sí, es difícil, chiquillos. Si vamos a practicarlo todo lo que podamos. Porque como que se salta la regla del hiato. Claro, porque como no aplica hiato, se rige de las palabras de la ortografía normal, de la aguda, grave, drújula y sobredrújula, ¿no? Profe, pero se puede hacer que sean con una nomás, así, una sílaba nomás. Sí, pues, ¿qué pasa con sol, por ejemplo? También es lo mismo. Es una palabra con una sílaba que se transforma automáticamente en una palabra aguda. ¿Pero sol lleva tilde? No. No lleva tilde. No lleva tilde. Profe, hay que separarla, después ver si es aguda, esdrújula o sobreesdrújula. Claro, y ver si tiene hiato o no. Ay, y Profe. diptongo, ¿o no? Ya estoy claro. Ya. Profe. Omar. ¿Enviudar también queda junto o no? En el view, sí. El view, ya. Oh, me va a explotar la cabeza. ¿Por Chiquillos, la palabra púa no la desarrollen. La vamos a dejar para la próxima clase. ¿Profe? Porque está muy difícil. No, es que encontré otra descripción donde me dice efectivamente que se separa en púa. Está como raro, profe. Sí, chiquillos, escúchenme. No se calienten la cabeza con púa y mañana, o sea, la clase que nos veamos el viernes la vamos a definir bien. Porque busqué en internet 2 definiciones y en una me dice que sí y en una me dice que no. ¿Ya? Así que déjenla ahí en stand-by y voy a averiguar cuál es la que está bien. Dígame.
¿Cuál es? Porque primero teníamos que anotar las palabras, después separarlas y En después sílabas, eh, decirme si había hiato o diptongo, y la sobredújula y y que esas es cómo aguda, eran. grave, drújula, sobre drújula. Ya. Profe, Ujú. no, pero. No, me equivoqué. Profe, Dígame. Profe, Espéreme, que alguien me está preguntando antes. ¿Connie? enviudar es enviudar, ¿cómo se llama? Diptongo. ¿Por qué? La palabra Porque a donde se la sílaba tónica de la antepenúltima. Profe, aéreo es diptongo. La tónica, la anterior a la. A, E, D, O. Ya. A, E, D, O. No, ¿No? no. Pero si está la E con la O junta. No, Se separa la última, entonces la O va aparte. Profe, es hiato. es A, E, D, O. sí, separa lo la habíamos O. hecho en la actividad de cierre ¿Cómo? anterior. Aéreo, lo habíamos hecho en la actividad de cierre anterior. Sí, estaba. Sí, pues la habíamos separado, parece. Sí, estaba. Ah, no profe, sabía. Escucho. profe, yo me puedo ir y después volver. Sí. Ahí me. Ah, ya. Después quedan como 5. ¿Cuántos minutos quedan? 15. Quedan pocos minutos. Sí. Profe, Aguarme. Y se fue. Y se marchó. Profe, ¿cómo es eso de la O aguda, brújula y eso que no lo entendí muy bien? ¿Lo averiguaste en internet primero? No, profe, yo ya sé que son, mira, las esdrújulas son son las que en la sílaba tónica es la antepenúltima, así como que está en la antepenúltima sílaba. Esas son las esdrújulas y sobredrújulas son las que están antes. Sí. ¿Esas son las que llevan como tilde o no? No, porque se dividen en donde se carga la voz. Entonces, la voz se puede cargar en la última, en la penúltima, en la antepenúltima o en la anterior a la antepenúltima. Y en razón de eso, donde se cargue la voz es aguda, grave, drújula o sobredrújula. Ya. Ya. Profe, ¿ya está haciendo la enviudar? ¿O era también difícil? No, esa se puede hacer. Si la que estoy tratando de sacarle es púa. En que quería ver su ejemplo, o sea, para ver si yo lo estoy haciendo bien o mal. Dale nomás y Sí, yo después la vamos a también. revisar. Ya. Entonces, ¿púa hoy día no la hacemos, profe? No, púa no la haga. Ya. Si ya la hicieron, déjenla así nomás. Ya. Profe, Dígame. entonces se divide en sílabas y se escribe si aguda, grave, esdrújula o sobredrújula. Claro. Eso no es. No se pone si es. Ya, No, por lo del diptongo igual. Profe, ¿sabe que mi gato tiene su casa y duerme con la cabeza y las patas de adelante colgando? No sé por qué. ¿En serio? Sí, siempre duerme así. Profe, mi papá le hizo, a mi perrita le hizo una casa y después yo la pinté con mi mamá y todo eso y mi mamá le hizo así como adorno y le hizo patita al lado y mi papá le puso un timbre de mentira. Entonces Mi también papá le tenemos puso timbre, la entonces mi capa papá a mi gato. le hizo un timbre. Está bueno. Eso mi perro es grande. Ya concéntrense, Ya chiquillos, me voy. concéntrense.
Voy en huesos. Un hueso y un sartén. Uy, no, y se rehuye. Pero ese fue. No, sigue ahí, creo. Ah, sí, pero bien en el fondo. Está grabando. Profe, Ujú. enviudar sería grave, aguda. Enviudar. Enviudar. Sí, Enviudar. ¿Dónde cargo la voz? ¿En dar? enviudar, Ya, entonces, ¿qué sería? eh, Enviudar. Cargo la voz en la última sílaba. ¿Qué sería? grave, En la última sílaba. mm, Aguda. ¿Quién la dijo por ahí? Profe, en rehuye la U se queda con la H. Sí. Ya. profe, entonces esto lo revisaríamos la otra clase. Sí, al inicio de la próxima clase. Ah, ya. Ah, taratatatam. Profe, Omar, guarnición sería en 4 sílabas. en 3. En 3 sería guarnición. Sí. Porque si no Ya. sería guarnición, como separado. Y son 3, ¿no? Ah, ya. Profe, guarnición sería diptongo. Sí. Tiene 2, de hecho. En guar y después en ción. Ajá. Ya. Profe, huesos es grave. ¿Dónde se carga la voz?
Ahí ya me perdí. Connie, Ahí ya me perdí. primero tienes que saber dónde se carga la voz para decirme qué tipo de palabra es. Profe, Dígame. ¿por qué ruin no lleva tilde? Estoy justo analizando esa, Agustín. Dame un minuto para analizarla y lo hablamos. Ok. Que yo encuentro que lleva tilde. Debería llevar tilde en la I. Sí. Espérame. Pero aquí hay hiato, ¿o no? No, hay diptongo. Sí, Sí. pues, sí va junto. Dos revés. Si no me equivoco, no lleva tilde. Espera, ruin. Debería llevar. O quizás no se pronuncia así. No se pronuncia ruin. Se carga en la I. I es una vocal cerrada. Ujú. Sí, se escribe sin tilde. Espere, profe, creo, no estoy seguro porque lo hice a la rápida, pero creo que ruin no lleva tilde porque es diptongo. Claro, pues yo lo mismo estaba pensando. Porque si llevara tilde, se transformaría en un hiato. Y tendrías que separarla obligatoriamente. Sí. Y eso creo que también pasa. Mira, ¿hiciste rehuye? Sí. ¿Cómo lo separaste? Re-u-ye. Ya. Rehuye, si no me equivoco, es lo mismo que púa. Profe, ahorita Se hace un hiato, ¿cierto? En rehuye y púa. En ambos tienen hiato. Vamos a quedar que se separa, púa se separa también, ¿ya? Entonces ambos tienen hiato. Es una vocal cerrada donde se carga la voz más una vocal abierta. Por eso se separan. O sea, se pone que púa separada en dos sílabas y Sí. se pone grave. Claro, según yo es grave porque tienes una vocal cerrada donde se carga la voz, en púa se carga la U, pu, a. Entonces por eso es obligatoriamente necesario separarlas y porque hay un hiato donde la voz cae en la vocal cerrada. ¿Ya? Ok. Profe, huesos. Profe, entonces rehuye, Omar, no la espérame. hacemos. Antonella, espérate que Omar me está preguntando algo. Ah, ya. Hueso tendría tres sílabas. ¿Cuáles serían las tres? Huesos. No, porque la palabra es huesos. Ah, ya. Profe, Dígame. la Connie dijo que terminó. Connie, ¿terminaste? sí. Ya, si terminaste, puedes retirarte y lo vamos a revisar el viernes. Ok. ¿Ya? Así con todos los que vayan terminando pueden ir saliendo y revisamos el viernes. Ok, chao, profe. Chao. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Un saludo. Un saludo. Omar. Profe, hueso sería diptongo. Sí. Ya. Profe, entonces rehuye, también la dejamos para el viernes. Con púa. No, rehuye está bien. Ah, es que como usted dijo que era casi igual que Ya púa. le encontré, creo que le encontré la respuesta. Que lo estaba conversando con el Agustín porque el Agustín también la había hecho. Dime, Agustín. Ah, ya. ¿Rehuye hiato o no? Si se fija, en egoísta es grave y termina en vocal. Voy a revisarla, espérame. Que también Profe, estoy en esa. chao. Chao. Y lleva tilde. Chao. Chao, profe. Sí, egoísta es egoísta. Aquí hay un hiato también. Y es una vocal cerrada. Ah, ya, pero es por eso, es por la misma regla que hablamos la vez pasada. Porque se produce hiato en la O y la I de gois,
Entonces la I tiene que llevar tilde porque carga la voz ahí. Egoís. Ujú. Por eso rompe con la regla de la grave común y corriente. Mm. ¿Ya? Egoísta. Y creo que en asambleísta debería pasar lo mismo. Ujú. Profe, ya estaríamos en la hora, ¿cierto? Faltan 5 minutos. Faltan 3. 3 minutos. 4, según yo ahora. Mi reloj está bien, profe. Y me dice que son Eso las faltan 3 minutos. Ya, quedémonos Porque con son los 3 las minutos. 1:12. Sí. Quedémonos con los 3 minutos, está bien. Profe, ya terminé. ¿Terminaste? ¿En asambleísta te pasó lo mismo que en egoísta o no? Sí, Ya. porque se carga la voz en is, Ujú. entonces habría hiato. Claro, y porque lleva hiatos e tildas y se rompe la regla del grave común, si hay que decirlo de alguna manera. Pero ¿de qué habla que se rompe la regla del grave común? Porque el grave común, o sea, el grave, la palabra grave para que lleve tilde, tiene que terminar en cualquier letra que no sea ni una N, ni una S, ni una vocal. Mm, Pero asambleísta es palabra grave terminada en vocal y lleva tilde. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque hay un hiato. mm. ¿Y por qué el hiato rompe la regla? Porque si tú no le pones el tilde a la I, ese tilde en el hiato, tú no podrías separarla. Ah, o sea, es como un bucle de esos temporales que Es te como un bucle confunden. temporal de palabras, claro. ¿Cachai? Entonces, en razón de poder separarla, se rompe con la regla de la grave común, si hay que decirlo de alguna manera, porque hay que separarla. Porque la palabra no es asambleísta. Mm, ¿Cachai? ok. Ya, chiquillos, queda un minutito. Si quieren, pueden empezar a retirarse y revisamos todos el día viernes juntos en la actividad. Un Oye, comentario profe, antes de que se vayan. profe, ¿y lo que no terminamos lo podemos hacer acá en la casa? Claro, pues lo terminas y lo revisamos el viernes. Un comentario para el viernes. El viernes vamos a trabajar a través de desafíos. Ya la clase no va a ser materia, sino que yo les voy a poner desafíos donde ustedes van a tener que buscar en páginas de internet cosas que yo les voy a pedir. Así como por darle un ejemplo, yo les podría decir así como, chiquillos, búsquenme una palabra grave que tenga un hiato y un hiato con tilde. Y ustedes van a tener que buscar ahí en página un ejemplo. ¿Ya? Es como para darle un ejemplo de lo que vamos a hacer. ¿Estamos? Si están listos, pueden empezar a retirarse. Nos vemos el viernes. Bueno, nos Chao, vemos. profe. Chao. Nos vemos. Que le vaya bien. Cuídense. Chao. Gracias, Agustín. Chao. Chao.